el estudio para hablar del siguiente tema, que es bien interesante porque los recientes resultados de una investigación científica en Tailandia reportaron el primer contagio de COVID transmitido desde un gato a un humano. Tenemos que poner atención más con nuestras mascotas. Para revisar a fondo este tema nos vamos a trasladar virtualmente ahí con nuestro veterinario Víctor Neira, vocero del Colegio Médico Veterinario de Chile, quien toma contacto desde ya con nosotros, Tele 13 Digital. Muchas gracias por estar junto a nosotros esta mañana con una noticia que claramente, Víctor, ha encendido las alarmas, ¿no? Para todos quienes tenemos mascotas también. Sí, hola María Jesús. La verdad es que la noticia, claro, quizás impacta un poco porque si recapitulamos, es una noticia que señala de que habría habido una transmisión de SARS-CoV-2 desde un gato a un ser humano, algo que a la fecha no había sido reportado. Algo importante a destacar es que este virus, el SARS-CoV-2, ya se sabía desde el inicio de la pandemia que tenía esta característica de poder afectar a algunos animales. Ya se había reportado de que el ser humano transmitía en algunas ocasiones el virus a los gatos. ¿Qué pasa, Víctor, con los perros también? O sea, ¿existe también esa alternativa? Sí, gatos y perros pueden ser afectados, pero desde el ser humano hacia ellos, pero la probabilidad es muy, muy baja. Nosotros llevamos estudiando más de 2 años el tema y las infecciones desde nosotros hacia ellos son muy, muy bajas y podríamos decir que desde el gato hacia el ser humano o desde el perro al ser humano es absolutamente raro de que ocurra. O sea, uno en 500 millones de casos de COVID que tenemos hoy en día. Por lo tanto, hay que llamar a la calma en ese aspecto, que la población, si bien se preocupe, pero que no se alarme, porque en el fondo esto es un caso muy puntual y las infecciones de SARS-CoV-2 se dan entre los seres humanos. Es muy circunstancial, un hecho muy fortuito, muy puntual, que se dio allá en Tailandia. Y hay que tomar en cuenta que el escenario en donde se dio en Tailandia, en agosto del año pasado, cuando ocurrió este evento, tenía un 6% de humanos vacunados. Entonces, una tasa de vacunación muy, muy baja. Es probable que ninguno de los afectados haya estado vacunado. Una situación muy distinta a la que tenemos hoy en día en Chile y prácticamente en todo el mundo, donde las tasas de vacunaciones llegan a más del 90%, y este tipo de eventos generalmente el riesgo de que ocurran es mucho menor, sobre todo si la población está vacunada. Claro, es un punto importante el que usted señala, Víctor, sobre la tasa de vacunación que tenemos en nuestro país, comparándola, por supuesto, con Tailandia. También recuerdo que en inicios de la pandemia existía como una cierta de alarma, preocupación de qué cuidados teníamos que tener con nuestras mascotas, y de una manera incorrecta se le aplicaba alcohol gel en los cojinetes, por ejemplo, de los perros una vez que se iba de paseo con ellos y uno regresaba a la casa. Claramente eso no se debe hacer, es malo para el animal. Sí, la verdad es que las medidas de precaución continúan. Nosotros evitar de que ocurran estas transmisiones fortuitas desde el humano hacia nuestros animalitos, y para eso tenemos que generar ciertas medidas de protección básicas, como por ejemplo es el lavado de manos, evitar el contacto estrecho durante nuestro periodo de cuarentena, evitar que ellos nos laman, por ejemplo, que es parte de evitar el contacto estrecho, lavar los utensilios de buena manera cuando ellos comen, y lógicamente que ellos estén con un buen manejo, vacunados, desparasitados. Todo eso ayuda a evitar las transmisiones de infecciones de nosotros hacia ellos y de ellos a nosotros. En el caso del SARS-CoV-2 me gustaría repetir que es altamente improbable que ocurra una transmisión desde los gatos hacia nosotros. Nosotros somos quienes podríamos transmitirle el virus eventualmente a ellos, y para eso tenemos que tener esas medidas de precaución. Perfecto, Víctor. Muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros, dándonos ahí una pincelada ahí dentro de este tiempo sobre lo que ocurre con quienes tenemos y queremos a nuestras mascotas y los cuidados que debemos tener. Muchas gracias por estar junto a nosotros.